Liturgia para hoy domingo 10 de abril, Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor. Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Antífona. Hosana al Hijo de David, bendito en el nombre del Señor, el Rey de Israel, hosana en el cielo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con obras de penitencia y de caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión y su resurrección. Para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica, sigamos al Señor para que, participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que nosotros, que seguimos exultantes a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 40. En aquel tiempo, Jesús caminaba delante de sus discípulos, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente. Al entrar en ella, encontrarán un burrito atado, que nadie ha montado nunca. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta: ¿por qué lo desatan?, le dirán así: el Señor lo necesita. Fueron, pues, los enviados, y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el burrito, los dueños le dijeron: ¿por qué desatan el burrito? Ellos dijeron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, y después de poner sus mantos sobre el burrito, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus manos por el camino, y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo dijo: les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Procesión con los ramos. Amadísimos hermanos, imitemos a las muchedumbres que aclamaban a Jesús en su entrada a Jerusalén, y vayamos cantando y glorificando a Dios para celebrar sus maravillas. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. El Señor Jesús me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayudó, por eso no sentía los ultrajes.
Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libere, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a nosotros. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo te ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 23 y 56. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está conmigo, en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan así, sino que el mayor entre ustedes se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para ustedes el reino como me lo preparó mi Padre a mí,
de forma que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para cribarlos como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó algo? Dijeron: Nada. Jesús añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Oren, para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y, arrodillado, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, para que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿Por qué duermen? Levántanse y oren, para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Déjenlo, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Han salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con ustedes, no me prendieron. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo, una criada sentado junto a la lumbre se quedó mirándolo y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada cosa de 1 hora, otro insistía diciendo: Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y, saliendo, lloró amargamente, y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes y, tapándole la cara, le preguntaban diciendo: Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron:
Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él le dijo: ustedes lo dicen, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a la presencia de Pilato, y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación, y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le responde: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: instiga al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él, y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante palabrería, pero él no le contestaba nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con insistencia. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio, y, después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: me han traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusan, pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. ¿Ya ven que no ha hecho nada digno de muerte? Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvió del campo, y le cargaron la cruz para que le llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y le dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándole, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: «Realmente este hombre era justo». Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación, y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron, y vieron el sepulcro, y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Como verdaderos discípulos, seguimos a Cristo, que entra a Jerusalén para subir a la cruz. Invoquemos a Dios Padre misericordioso, pidiendo por la salvación de todos los hombres. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por el Santo Padre, por los obispos, sacerdotes y por todos los ministros del Evangelio, para que, viviendo en la fe el misterio de la pasión de Jesús, recojan del árbol de la cruz el fruto de la esperanza. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que, movidos por el ejemplo de la entrega total de Jesús en su pasión y muerte en la cruz, se esmeren por construir un pueblo en equidad y en justicia. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor.
por los agonizantes, para que sientan junto a ellos la presencia del siervo obediente que, muriendo en el patíbulo, confió su espíritu a las manos del Padre. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los hombres que no creen, para que, como el centurión al pie de la cruz, vean en la muerte redentora de Cristo el signo de incontrastable de la gloria divina. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que Jesús nos salve de las pasiones del mundo, y así, reconciliados con Dios como sus discípulos, podamos decir hoy: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que el mundo obtuviera la redención en la muerte de tu Hijo, concede a los que recordamos su pasión obtener los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Por la pasión gloriosa de tu unigénito llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de ese sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Padre, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Oración después de la comunión. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos suplicantes, Señor, que, así como por la muerte de tu Hijo fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas, por su resurrección, la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Resplandezca sobre nosotros, Padre Omnipotente, el esplendor de tu gloria, Cristo, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo confirme los corazones de tus fieles nacidos a la vida nueva en tu amor. Amén. Lectura. No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado. En la memoria de los momentos importantes de la historia de la salvación, llegamos al tercer cántico del siervo del Señor, del segundo Isaías, un poema que nosotros vemos cumplido en Jesús de Nazaret. El cuarto, el más impresionante, lo proclamamos entero el Viernes Santo. Se afirma de este siervo que tiene una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Pero también se dice que antes, cada mañana, me espabila el oído para que escuche como los iniciados. Escucha para luego poder comunicar las palabras de Dios. El siervo es, además, consciente de que su misión va a ir acompañada de oposición. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Siempre, eso sí, con la ayuda de Dios. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Se rebajó. Por eso Dios lo levantó sobre todo. En su carta a los cristianos de Filipos, Pablo incluye un himno cristológico que seguramente ya se cantaba en las primeras comunidades. Un himno que habla del proceso pascual, su paso o tránsito. Desde su condición divina se rebaja a la humana y a la humillación de la muerte, al anonadamiento total. Desde ahí, la fuerza de Dios lo eleva como Señor de toda la creación. Es un resumen poético y teológico de toda la Pascua de Cristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. El relato de la pasión empieza en Lucas, en la última cena de Jesús, con los suyos, con las palabras y gestos sobre el pan y el vino, el anuncio de la traición, la advertencia a Pedro sobre su negación, los consejos sobre cómo hay que entender la autoridad como servicio.
para seguir con la oración y la agonía en el huerto, la traición de Judas y la detención por los enviados de las autoridades, el episodio de las negaciones de Pedro, el juicio ante las autoridades religiosas y luego ante las civiles, la condena a muerte por Pilato, el camino hacia el Gólgota y la muerte en la cruz, con el perdón anunciado al buen ladrón y con las últimas palabras gritadas a Dios: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Para terminar, con la sepultura del cuerpo de Jesús por parte de José de Arimatea. El impresionante relato es lo que más bien puede hacer a la comunidad cristiana, año tras año, poniéndonos ante la gran lección de solidaridad que Cristo nos dio al entregarse como reconciliación entre Dios y la humanidad. Aunque lo escuchábamos cada año, y por duplicado, porque también se proclama el viernes, nunca deja de impresionarnos. Para meditar. Entrada de gloria y pasión a la Semana Santa. La procesión de hoy no es solo la entrada a la Eucaristía, lo es para toda la Semana Santa. Cada misa la empezamos con una entrada, pero la de hoy es especial, recordando la de Jesús cuando llegó a Jerusalén para su semana decisiva. Sus discípulos seguramente pensarían que este era el momento decisivo para proclamar en Rey a su Maestro, pero Jesús sabe que, aunque parece entrar como Señor y Rey, en realidad, antes tiene que sufrir como el siervo, y que en vez de un trono, le espera la cruz. Las dos dimensiones son importantes para hoy y van íntimamente unidas. Tal vez algunos de los que hoy vienen a bendecir ramos no acudan después a la celebración del Triduo Pascual. Por eso es bueno que se unan en la celebración de hoy el recuerdo de la muerte con la lectura de la Pasión y también el adelanto de la resurrección que aparece en varios textos y se escenifica de alguna manera en la procesión. La Pascua son las dos cosas, cruz y vida. El prefacio de hoy dice, por una parte, que Cristo, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales, pero a la vez da gracias a Dios porque de esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. En la oración colecta pedimos a Dios que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su resurrección gloriosa. Reflexionemos. ¿La pasión de Jesús se prolonga en todos los excluidos de nuestra sociedad? ¿Cuáles son las señales que indican la presencia de Dios al lado de los que sufren? Oremos. Padre, te rogamos que vengas en nuestra ayuda. Despierta en nosotros cada mañana el deseo de escuchar tu palabra. Enséñanos con tu espíritu de paciencia. Amén.